Biomoléculas orgánicas, presentado por Luz Mayerly Lozano Bejarano. Las biomoléculas son compuestos químicos que forman parte de los seres vivos y se constituyen por la unión de varios átomos de carbono. Dentro de las moléculas más necesarias para los seres vivos encontramos en primer lugar el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, y en segundo lugar el sulfuro y el fósforo. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas en su estructura hay ausencia de carbono como lo es el agua, las sales minerales y los gases. En las orgánicas poseen moléculas de carbono como son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos los carbohidratos, que son moléculas biológicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, fuente de energía elemental para los seres vivos conformada por los azúcares, fibra y almidón. Son solubles en agua. Los carbohidratos se clasifican en simples y complejos. Los simples son principales nutrientes que proporcionan energía conformados por los monosacáridos. Entre ellos encontramos la fruta, los vegetales, la leche y los derivados de la leche. Los carbohidratos complejos son cadenas de 3 o más moléculas de azúcar unidas entre sí suministran minerales, fibra y vitaminas. Entre ellos encontramos los cereales, los panes, los vegetales, el almidón y las legumbres. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosas de 3 carbonos, tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o el azúcar de las frutas, hectosas 7 carbonos. Funciones de los carbohidratos. Forman parte de la estructura celular, son energéticas de ahorro de proteínas, regulan el metabolismo. Es función estructural para formar parte de los tejidos del ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico o membranas celulares. Los hidratos de carbono forman glucosa elemental para la reserva en el organismo. Otra de las biomoléculas orgánicas son los lípidos, que forman parte de las membranas biológicas. Son sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que funcionan como reserva energética. Existen lípidos simples y compuestos. Los lípidos simples, su función es la reserva energética y la conforman los aceites, las grasas y las ceras. Los lípidos compuestos contienen elementos como fósforo y nitrógeno formado por fosfolípidos que contienen fosfato. Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Los lípidos saponificables están formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos. En su composición solo intervienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Dentro de ellos encontramos los simples y los complejos. Dentro de los simples están los aciglicéridos y los cerios. Dentro de los complejos los fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos no saponificables, allí encontramos los terpenos, esteroides y eicosanoides. Dentro de los terpenos están compuestos por vitamina E, A, K y aceites esenciales. Los esteroides están compuestos por ácidos biliares, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides se compone por prostaglandinas, tromboxanas y leucotrienos. Los lípidos simples son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Estos se dividen en aciglicéridos y cerios. Los lípidos aciglicéridos son glicéridos o grasas simples formadas por 3 o más moléculas de ácidos de grasas, por monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Los lípidos cerios son la unión de monoalcohol y ácidos grasos de cadena larga, sólidas e insolubles en agua, consistencia firme e impermeabilidad en el agua. Los lípidos complejos son lípidos saponificables en su estructura molecular. Además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo y azufre y glúcido. Estos se clasifican en fosfolípidos y glucolípidos.
Los fosfolípidos son moléculas abundantes en la membrana citoplasmática y se componen por ácido ortofosfórico. Los glucolípidos son complejos y poseen un glúcido y están situados en la cara externa de la membrana. Funciones de los lípidos. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilos de calorías en las reacciones metabólicas de la oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilos de calorías por gramo. Los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Funciona como transportador de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino mediante su emulsión de los ácidos biliares. Otra de las biomoléculas orgánicas son los ácidos nucleicos, que son compuestos orgánicos formados por nucleótidos. Son heteropolímeros ya que están formados por monómeros distintos. Los ácidos nucleicos se representan por el ácido desoxirribonucleico y por el ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas compuestas por grupos de fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos, pentosa y una base nitrogenada, tal como la muestra la imagen. Existen dos tipos de monosacáridos que son la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa es una aldopentosa que se encuentra en ciertas clases de ácidos nucleicos denominados ácidos ribonucleicos. La desoxirribosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono. Dentro de las bases nitrogenadas encontramos la adenina, citosina, guanina, tiamina y nicotiamina. Alguna de las funciones de los ácidos nucleicos es duplicación del ácido desoxirribonucleico, expresión del mensaje genético, transcripción del ácido desoxirribonucleico para formar ácido ribonucleico, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ácido desoxirribonucleico a proteínas. Otra de las biomoléculas orgánicas importantes están las proteínas, que son macromoléculas formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos unidos a enlaces peptídicos, que constituyen un principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. La composición de las proteínas consta del carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de elementos como azufre, hierro, fósforo y zinc. Los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas que forman las proteínas. Contienen un grupo amino de la naturaleza básica y un grupo carboxilo de carácter ácido, además de una cadena variable y un hidrógeno. Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse en dos tipos: aminoácidos esenciales, que son 9 y se obtienen de alimentos, y aminoácidos no esenciales, que son 11 y se producen en nuestro cuerpo. En la imagen podemos ver la estructura de un aminoácido, los cuales se unen a un carbono, un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral o grupo R. Los aminoácidos son monómeros que conforman las proteínas. En los genes de todos los organismos están codificadas de los mismos 20 aminoácidos diferentes. Las proteínas se clasifican según su forma y según su composición química. Según su forma, encontramos las fibrosas, que es la queratina y el colágeno, las globulares, anticuerpos y hormonas, y las mixtas, albumina. Según su composición química, las simples oleoproteínas, como son la insulina y el colágeno, y las conjugadas heteroproteínas. Funciones de las proteínas. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. Las proteínas son principal nutriente para la formación de los músculos. Transportan las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. En la imagen podemos ver las importantes funciones que cumplen las proteínas dentro de nuestro organismo. A continuación se mencionan las citas bibliográficas que fueron utilizadas para el desarrollo de esta gran actividad. Muchas gracias.